Cuando Natalia entró a la oficina, Tatiana yacía en el suelo. «Dios mío, ¿qué te pasa?», la chica gritó. «Ni siquiera puedo levantarte». «Ahora, llamaré a alguien para que me ayude». Natalia corrió a la oficina del gerente. «Mikhail, Stepen, Anton, alguien, ven conmigo, urgentemente, necesito tu ayuda». Natalia literalmente entró corriendo al departamento. Estaba claro que estaba muy nerviosa. «Explícame cuánto trabajo ves». «Intentaré dar un paso atrás por un minuto y luego se lo informaré al jefe del departamento. Luego escribiré una explicación de por qué estuve ausente durante 15 minutos. Y perdí todas las llamadas de los clientes». Grigori, el nuevo director del departamento, que acababa de empezar a trabajar en este puesto, estaba indignado. Y por eso tuvo miedo. «Vamos, Tatiana Grigorievna, no está mal. Está aturdida. No puedo ni arrastrarla hasta el sofá», exclamó Natalia. Grigori saltó de su asiento y corrió con ella por el largo pasillo. Había estado enamorado del contador jefe desde el primer día, pero no le demostró sus sentimientos. Ella es una mujer casada, trabajan en el mismo departamento que sus maridos, no se puede prestar atención a la esposa de otra persona. Es indecente. Grigori y Natalia entraron corriendo a la oficina. El hombre agarró a la mujer de la mano y la llevó hasta el sofá. «Quizás llamemos a la ambulancia. Mira qué pálida está. ¿Qué pasa si está pasando algo grave?». Grigorieva miró a Natalia con expresión interrogativa. No era el primer crepúsculo. Natalia lo sabía. Un día fue a la oficina de Tatiana Grigorievna para entregarle los informes. Entonces vio que la mujer estaba acostada en el sofá. Pero tan pronto como se acercó a ella respondió de inmediato. Ella dijo que esto sucede. Por ejemplo, cansancio excesivo, falta de aire en la oficina. ¡Qué absurdo! En la oficina siempre funciona el aire acondicionado que se regula en función de la temperatura exterior a la ventana. Entonces Natalia pensó en sí misma. Pero ella no dijo nada en voz alta. Trajo un vaso de agua, dejó el informe sobre la mesa y se fue. No es asunto suyo. No te apresures tanto. La voz de Tatiana Grigorievna era muy suave. Todo es por exceso de trabajo. Hace mucho calor afuera y el clima es muy malo. Son 30 grados. Está lloviendo. Es tan malo para cualquier persona sana. Koulye, ¿está mi marido ahí? ¿O está tomando café otra vez? Dile a Koulye que venga a mi casa. Nos iremos a casa. No es necesario sentarse hasta que sea demasiado tarde. Está bien, Tatiana Grigorievna, tan pronto como vea a Nikolai, le diré que venga a verte. Dijo Natalia. Aquí te serví un poco de agua, bébela. Ahora voy a preparar un té fuerte y prepararlo con azúcar. Bébelo para que tu cabeza deje de dar vueltas. La muchacha y Grigoria salieron de la oficina. Natalia fue a la cocina a preparar té y Grigoria fue a su lugar de trabajo. Mañana a la misma hora vendré a verte. Grigori oyó la voz de Nikolai procedente del despacho del jefe de contabilidad. Todos en la oficina conocían estas conversaciones comerciales. Todos los días Koulye iba a la oficina de Irina y pasaba allí varias horas. Era el único gerente que estaba constantemente ausente del trabajo. Iván Pavlovich miraba las cámaras todos los días, pero ¿qué tipo de multas pueden imponerse por conversaciones de trabajo con Irina Vasilievna? No está claro de qué hablar con el jefe de contabilidad y el gerente. Solo Tatiana Grigorievna, de alma ingenua, no se dio cuenta. Bueno, o fingió no darse cuenta. Dejó pasar al personal de la oficina, como si nada. ¿Qué puedes decir? No quiero perder mi trabajo. Y su marido no es un extraño. Vivieron juntos durante 20 años. Y cada uno tiene sus propias intrigas. Piénsalo, con Nividel. Quizás ella realmente no se dio cuenta. ¿Cuándo la van a vigilar? Tiene todo un departamento. Un montón de trabajo. Y los rumores, son rumores. Van a ser escuchados.
Su esposa le pidió que pasara. Allí se sintió mal y se desmayó. Ve y llévala a casa. ¿Qué pasó? Nikolai intentó poner una mirada interesante. Ve tú, ella misma te lo contará todo. Dios mío, algo anda mal con ella otra vez. ¿Qué es? ¿Cuándo terminará todo esto? Nikolai pensó en sí mismo mientras se dirigía a la oficina. También notó que en los últimos 6 meses, Tatiana estaba constantemente cansada. Solía volver a casa del trabajo, cocinar y limpiar el apartamento. ¿Y ahora? Le duele la cabeza, se va a dormir y apenas se despierta los fines de semana. Hace algo en la cocina durante media hora y se vuelve a dormir. Quizás sea estacional o quizás sea la edad. ¿Podrás descubrir qué les pasa a estas mujeres? Tania, ¿qué pasó de nuevo? Me encontré con Grigori en el pasillo y me dijo que estabas aturdido. Vamos, prepárate, vámonos a casa. Nikolai informó como si estuviera dando órdenes en el ejército. ¿Qué ordenaste? Terminaré mi té y me iré. Tatiana respondió. Mi cabeza se rompió por un cambio repentino de clima. No puedes ver lo que sucede fuera de la ventana. Hace calor, hace frío y, por cierto, tengo presión. No soy de hierro y mi edad ya es. No soy una niña. Después de 20 minutos salieron de la oficina y se fueron a casa. Nikolai sostuvo a su esposa en brazos fingiendo que le importaba. Él mismo pensó en cuánto dinero del presupuesto familiar habrá que gastar ahora en los médicos para saber qué le pasa. No dejes que todo se desperdicie. Ella simplemente se desmoronará. Ella tampoco podrá trabajar. Ella pagará por esto, pagará por aquello. Sus dientes ya estaban curados y tratados durante tantos años. Es hora de empezar a ponerle implantes, para que dentro de 10 años no camine como un anciano. No menos de 1 millón será suficiente. Pensó en sí mismo, subiendo al autobús con su esposa. Conducían en silencio hacia casa. Ni él ni ella dijeron una sola palabra. Tania, ¿todavía estás durmiendo? Es hora de prepararse para el trabajo. Ya me he duchado, comemos y nos vamos. El marido miró hacia el dormitorio. Nikolai notó que Tatiana no puso despertador hoy. Quizás ella decidió que él se despertaría. Pero me levanté hace casi 1 hora y ella todavía estaba durmiendo. Infeliz, pensó en sí mismo. No, no iré a trabajar hoy. No puse un despertador. Llamaré a Irina Vasilievna y le avisaré, me siento mal. Necesito llamar a un médico. Tatiana respondió con voz adormilada. ¿Por qué es eso? Ayer todo estuvo bien, y tú mismo lo dijiste, que solo era calor, cansancio. ¿Por qué necesitas un médico? La voz de Nikolai sonaba como una nota de descontento, que intentaba ocultar de todas las formas posibles. Pero eso es todo, Koulye. ¿Qué puedo hacer? Abrí los ojos y todo estaba flotando. Me duele terriblemente la cabeza. Quizás sea la presión. Tú vas allí. Cuece las sardinas y fríe los huevos para el desayuno. Puedo manejarlo yo mismo. Llame al menos a uno gratuito de la clínica. Una comida por persona pagada cuesta alrededor de 2.500. No tenemos que preocuparnos por el dinero de estos médicos. Lo resolveré, Koulye. Que tenga un buen día. Cerrarás la puerta tú mismo, ¿vale? Excelente. Ahora ni siquiera habrá desayuno. Bien, comamos en la ciudad. Pensó en sí mismo. Nikolai se vistió rápidamente y cerró la puerta de entrada. Inmediatamente después de su partida, Tatiana llamó a Irina Vasilievna y le dijo que iba al hospital. Llamó al médico. Media hora después llegó. ¿Dónde puedo lavarme las manos?, preguntó un estricto hombre de mediana edad. Ven aquí por favor. Tatiana hizo un gesto de invitación al baño. Apenas se mantuvo en pie. Se estaba oscureciendo en sus ojos. Pero ella no quería pedirle a su marido que se quedara en casa. El médico entró en la habitación lavándose las manos. Mi nombre es Anatoly Vladimirovich.
Soy médico general. ¿Qué te molesta? Miró a la mujer con expresión interrogativa. Tatiana le habló de los mareos y los constantes dolores de cabeza. Ya sabes, son. Bueno, periódicamente. Ella no puede comunicarse. Le di unas pastillas y parece que se ha quedado dormida, pero todavía le duele la cabeza. ¿Qué pasa conmigo? Los ojos de la mujer se llenaron de anhelo. Se sentía tan miserable e indefensa como si nunca antes lo hubiera estado. Durante unos minutos, el médico examinó atentamente a Tatiana, escuchó y notó algo en una tarjeta especial. ¿Qué tipo de moretones tienes en tu cuerpo? ¿Te dará una paliza tu marido? Preguntó Anatoly Vladimirovich. No, tenemos una familia normal. ¿De piel azul? Sí, probablemente impactaron en alguna parte. Quizás en el transporte público, quizás en algún lugar de casa. No sé. Ella respondió en voz baja. ¿Y quieres decir que no los notaste? No lo creo. Sí, claro que me di cuenta, que estás. Bueno, aparecen, pasan, ¿quién no pasa? Ya sabes cómo es nuestro horario, el ritmo de vida. Si vas al médico por cada hematoma, puedes dejar tu trabajo, simplemente recibir tratamiento y conseguir un trabajo. ¿Dijiste que pasan? Sí, aparecen periódicamente. Hace un par de meses hubo un par de hematomas, luego pasaron, ahora son 5. Pero no es gran cosa, ¿verdad? No puedo darte una respuesta exacta a esta pregunta. No es mi perfil. Pero puedo decir con confianza que los moretones simplemente no aparecen ni desaparecen. Lo más probable es que tengas problemas con la sangre. ¿Qué es exactamente y qué tan grave? El hematólogo dirá. Te escribiré la dirección. Será necesario registrarse para la cita, pasar las pruebas que se le asignarán y luego quedará claro. ¿Hablas en serio? Tatiana Grigorievna, solo te dije lo que veo. Mareos, hematomas que aparecen y desaparecen, todo esto demuestra que puedes tener problemas con la sangre. No entres en pánico de antemano, cede al análisis, todo quedará claro y luego decide qué hacer. El médico se fue y ella quedó confundida con la lista de instrucciones que tenía en las manos. Por primera vez en mucho tiempo, estaba seriamente asustada. ¿Y si realmente es algo serio? Pensó en sí misma. En internet encontró una clínica en la que le recetaron una dirección. Tuvo suerte de llegar al hematólogo mañana mismo. Para recuperar fuerzas, Tatiana volvió a acostarse. Sintió una gran fatiga inmediatamente después de que el médico se fue. Tania nunca en su vida había esperado el viernes como ahora. Eso fue decisivo en su destino. Hace exactamente una semana fue al dermatólogo y le hizo todas las pruebas. Los resultados deberían ser hoy. En el fondo, esperaba que los peores pronósticos del médico no se confirmaran. Durante una semana, no pudo dormir tranquilamente, lidiando con el repentino dolor de cabeza y con sus propios pensamientos. ¿Y si tuviera razón? Y el diagnóstico preliminar será correcto, pensó de camino a la clínica. Su autoestima esta semana se mantuvo estable, pero periódicamente tenía tal debilidad que inmediatamente se acostaba. Estos días Tatiana dormía casi el doble. Como de costumbre. Nikolai estaba enojado por todo lo que estaba sucediendo. Ella lo sentía. Intentó salir de casa muy temprano y llegar tarde para no volver a encontrarse con su esposa. En ese momento, ella ni siquiera pensó en dónde él estaba perdiendo el tiempo. A ella no le importaba. Lo único que le importaba era la salud. Luego, después del examen, el hematólogo le dijo sus suposiciones, y todo lo demás pasó a un segundo plano y se volvió completamente insignificante. Pude ver las notas de ansiedad. Bueno, Anton Sergeyevich, ¿están listos los resultados de mis pruebas? Dijiste que debería venir en una semana. Tatiana me preguntó de inmediato. Entra, siéntate. No te pongas tan nervioso, dijo el médico. Ciertamente no tengo nada con que complacerte, pero siempre hay esperanza, así que no te desesperes. Discutiremos todo ahora. ¿Qué significa?
He leído los resultados de tus pruebas. Desafortunadamente, todos sus indicadores muestran leucemia. Esta enfermedad es mortal, pero todavía estamos a tiempo de tomar medidas. Según mis cálculos, las consecuencias irreversibles no empezarán hasta dentro de unos meses. Antes de eso, necesitamos resolver el problema con la operación. Es deseable hacer esto lo más rápido posible. ¿Qué operación? Puede recibir un trasplante de médula ósea. Pero usted comprende que tenemos un banco de donantes muy limitado. Sería bueno que a alguno de sus familiares se le ocurriera un resultado. ¿Tienes familiares? Solo tengo una madre. Pero ella es una persona mayor, tiene 62 años. Papá se fue hace mucho. ¿Puede venir mamá? Lamentablemente no. Está demasiado ocupada para este tipo de cirugías. Va contra las reglas. Tu mamá no podrá convertirse en donante. ¿No tienes parientes, hermanos, hermanas? No, Anton Sergeyevich, soy la única hija de la familia. Si no hay donantes potenciales entre los familiares, tendrá que esperar los resultados del banco de donantes. Es poco probable, pero es posible que en un futuro próximo encuentre donantes adecuados para usted. También puede enviar una solicitud a bancos donantes extranjeros, pero usted mismo comprende que costará mucho más dinero que una operación normal con un donante nacional. Anton Sergeyevich, ¿pero cómo es posible? Todavía soy relativamente joven, solo tengo 38 años, nunca he tenido desviaciones ni patologías, siempre he sido activo, llevo un estilo de vida saludable. ¿Cómo es eso? Leí que los niños suelen sufrir este tipo de enfermedades. Los niños pequeños son en su mayoría hereditarios. Y tengo hijos sanos. Tatiana, entiendes que asumimos, y Dios lo ha hecho. La medicina y la ciencia son precisas, pero no lo suficiente como para dar una explicación específica en cada caso. Y sobre la leucemia, su conocimiento es muy limitado. Se han leído libros. Los niños pequeños sufren de hemofilia. Y esto es exactamente lo que la herencia pasa de madre a hijo. Oligoquímica, una enfermedad que no pasa por alto a nadie, ni a hombres, ni a mujeres, ni a niños. Cada caso es individual. Y cualquiera puede afrontar esto. Es importante para nosotros decidir qué haremos a continuación. ¿Cuánto costará la operación con donante nacional? Alrededor de 1,5 millones de rublos. Para los extranjeros, es aproximadamente 3 veces más caro. Habría preparado dinero para vosotros, pero no esperaba recibir donaciones del extranjero. Seré honesto con usted, la mayoría de las veces, las operaciones con donantes extranjeros se realizan con pacientes del mismo país o de países vecinos. Por supuesto, enviaré una solicitud, pero un donante extranjero será un verdadero milagro. Sin embargo, al igual que el doméstico. Si tiene dinero, llévelos rápidamente a la clínica y comience a prepararse para la operación. Intentaré solucionar este problema lo antes posible. Tengo los medios para realizar una operación con un donante nacional. Entonces regístrate para el próximo examen. Debo controlar tu condición. Si su salud se deteriora, tendrá que ir al hospital. Enviaré las solicitudes a los bancos donantes hoy. Tan pronto como haya alguna información, les informaré inmediatamente. Ya habiendo salido de la oficina, Tania de repente decidió hacer esta pregunta, para descubrir lo más terrible que no le había dado paz. Anton Sergeyevich, dime, ¿qué pasará si no encontramos un donante adecuado? No me gustaría decir esto. Creemos en lo mejor. Solo diré que las consecuencias serán irreversibles. Pero no serás consciente de ellos hasta el final, como todo lo que empezará a sucederle a tu cuerpo. En unos cuantos meses. El médico respondió con calma. Saliendo de la clínica, Tatiana no fue en autobús. Por alguna razón, era ahora cuando quería dar un paseo y respirar un poco de aire fresco. Parecía sentir el valor de cosas tan simples que había descuidado durante años. Tania ni siquiera se dio cuenta de lo oscuro que estaba. Caminó por casi todo el centro de Moscú, qué ciudad más bonita.
Ni siquiera lo noté antes. Pensó en sí misma. Fue en metro a su casa. Por supuesto, fue más considerado tomar un taxi. No importa si tu cabeza volverá a dar vueltas o se pondrá mal. Pero ella realmente quería sentir el sabor de la vida real. El olor del calabozo, que ya no recuerda de su época de estudiante. Y en largas distancias prefería llamar al coche. Se sorprendió pensando que ni siquiera importa cómo se lo cuente a su marido. En el fondo, Tatiana se dio cuenta de que su reacción no sería demasiado alegre. Médicos, medicamentos, cirugía, hospitales. Y este es el mejor de los casos, si en los próximos 2 meses será posible encontrar un donante. ¿Y si no? Esa lenta extinción en la habitación del hospital o en casa, el caminar debajo de uno mismo, la falta de apetito, la indiferencia hacia uno mismo y el mundo, y la imposibilidad de tomar siquiera un vaso de agua para uno mismo. Cuando llegó a casa, decidió que no pospondría la larga conversación. Ella lo contará todo hoy. Después de todo, son una familia y todas las alegrías y tristezas deben experimentarse juntos. Ella no esperaba ninguna reacción, enojo, desesperación, malentendido o la situación. Pero no al que tuvo que enfrentar. Ni siquiera ella se lo esperaba, aunque comprendía que difícilmente se esperaría el apoyo sincero de su marido. ¿Fue hace tanto tiempo?, preguntó Nikolai desde la puerta, sin siquiera dejar que Tatiana se desnudara. Hoy han llegado los resultados de las pruebas. Ella respondió con voz tranquila. ¿Y qué? ¿Qué resultados? Nuevamente se le ocurrió una enfermedad inexistente, como hace unos años con una enfermedad infructuosa. En su voz se percibía el sonido del yugo, precisamente lo que ella a veces odiaba. Su familia nunca fue perfecta. Los primeros años de su juventud todavía los vivió como todos los demás. Gritos, riñas, escándalos, luego reconciliación. Nunca llegó a un acuerdo, pero a veces todo lo demás era incluso demasiado para ella. Pero es mejor que uno. Tatiana siempre pensaba en sí misma después de otra pelea. Pero ahora, por alguna razón, se ha vuelto hostil. No tanto por sus palabras, sino por ella misma. Si antes no le había dado ningún significado serio para enojarse y calmarse, ahora estaba muy molesta. Y siempre creyó que tenía razón. Incluso cuando hace unos años corría como una loca por las clínicas, tratando de descubrir por qué no tenían hijos. Ni siquiera la dejó ir con él y hacerle pruebas. Que la razón puede no estar en ella, sino en él. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué puede estar mal conmigo? Todo está bien conmigo. Ustedes, las mujeres, se preocupan constantemente por estas cosas. Es un hombre, es un hombre. ¿Qué puede estar mal con la salud? Así respondía cada vez que Tatiana le pedía que le hiciera las pruebas. Luego, varios médicos dijeron al unísono que eran incompatibles, pero él parecía no haberla escuchado. Sino que simplemente no quería escuchar. ¿Qué podría haberle dicho entonces, si resultaba que su culpa era exactamente la misma que la de ella? Y por eso lo usó de cualquier forma posible. Como hijo, yo no nací, pero sigo contigo, no voy a ningún lado, gracias. Por alguna razón, los momentos más desagradables son su vida familiar. A lo largo de los años, hubo muchos de ellos. Pero hubo quienes la sacaron de sus vidas. Y todo lo que tuviera que ver con los niños estaba relacionado con esos momentos. Él nunca pasó por un examen, ella no tuvo problemas con el parto y no fue diagnosticada. Pero fue su culpa. Lisémico. Al poco tiempo respondió el marido de Tatiana, entrando en la habitación. Los resultados de las pruebas mostraron que la leucemia había cambiado. No puede haber errores. El médico revisó todo varias veces para estar seguro. Nikolai entró en pánico. No sabía qué decir. Por un lado, sentía mucha pena por ella. Recuerda a Tatiana como la misma estudiante de la que se enamoró hace 20 años. Cuando cruzaron por primera vez el pasillo de la universidad. Estudiaron en diferentes facultades y su encuentro fue a su manera fatídico, pero más para él que para ella.
Para un chico sencillo de una familia pobre de provincias, esta moscovita nativa con su madre y su apartamento en el centro de la ciudad fue un verdadero hallazgo. Ya ni siquiera recuerda que le llevó a proponerle reunirse con ella 6 meses después. Amor o deseo de establecerse en Moscú. Sinceramente no quería que ella muriera. Pero ni siquiera los largos meses de cuidados, los gastos de subsistencia y los medicamentos que pasaba los fines de semana en el hospital se ajustaban a sus planes. Especialmente desde que la conoció. Ella es tan brillante, inusual. Solo tienen 2 años, pero su apariencia, pensamiento y estilo de vida son muy diferentes. Cuando el jefe de contabilidad se jubiló e Irina Vasilievna llegó a su casa, inmediatamente se dio cuenta de que ella era la mujer de sus sueños. No esperaba estar juntos, y al principio incluso le daba vergüenza darle señales de atención. Todo salió bien. Ni siquiera pensó en eso todo el tiempo, pero Tatiana lo adivina. A él no le importaba. Nikolai estaba seguro de que incluso si ella se enteraba, no se divorciaría de él. Principios. Si estás casado, solo una vez y para siempre. Si eres marido, entonces la persona está cerca, sin importar cómo sea ni cómo se comporte. Él lo sabía. Vivían por costumbre, según las reglas. Y fueron tanto él como ella quienes estaban contentos con eso. ¿Y cuáles son las previsiones? ¿Qué dijo el doctor? Habiéndose fijado en un punto, preguntó. Parecía como si aún no hubiera sabido qué preguntar. Puso en fila al banco donante. Estaremos esperando a un donante adecuado. Por eso acudiré regularmente a él para recibir tratamiento. Debe controlar mi condición. Si mi autoestima se deteriora, estaré en el hospital. No estoy seguro de poder hacerlo. En un mes empezará a debilitarse, necesitará cuidados, tendré que dejar mi trabajo, estar constantemente a su lado. ¿Y entonces qué? Pensó en sí mismo. Nikolai sabía que en caso de muerte de Tatiana no recibiría nada. Hubo un tiempo en que Tamara Ivanovna intercambió su apartamento en el centro de Moscú de tal manera que resultó uno de 2 habitaciones y el segundo de una habitación. De lo contrario, no había otra manera. Solo se podrían guardar imágenes de gran tamaño si los apartamentos estuvieran lejos del centro. Esta opción no le convenía categóricamente. Tanya le dio a los 2 a Tanya, pero de manera bastante condicional, por la perspectiva de cuando se casará, si los niños se van. Se mudaron a este apartamento inmediatamente después de la boda. No se quejó mucho, pero tuvo que reconciliarse con la elección de su hija. Mientras recuerda ahora esta conversación de escuchas clandestinas. Tanya, ¿no es moscovita? Preguntó preocupada Tamara Ivanovna. Cuando fueron a la cocina a preparar el té. Era el día del encuentro con sus padres. No mamá, ¿cuál es la diferencia? Lo principal es que la persona sea buena. Hace 20 años. Desde entonces, la relación entre la suegra no ha cambiado. Casi nunca venía a visitarla para no cruzarse. Tamara Ivanovna intentó no contarle a su hija sobre su marido. Ella no quería decir palabrotas. Llegó el momento. Preguntaré directamente. Después de todo, ¿qué estoy perdiendo?, pensó Nikolai. Tanya, está listo tu té, y la llevó a la habitación. Escucha, quería preguntarte esto. ¿Habéis hablado con Tamara Ivanovna de que ella cambiará el apartamento por el vuestro? Tanya entendió de qué se trataba esta pregunta, pero no esperaba una insolencia tan franca. Pensó que le bastaría quedarse con ella hasta el final, al menos durante los últimos 20 años de nuestras vidas juntas. Al menos por, que ella le había abierto Moscú, le había ayudado a establecerse en otra ciudad. Al menos porque gracias a ella y a su madre, él no tuvo que regresar a su tierra natal después de graduarse de la universidad por falta de dinero para el alquiler y para vivir. Pero le faltaba. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Fingiendo no entender de qué se trata el tema, Tatiana respondió. Sí, cambia mucho, Tanius. Sabes muy bien cómo será la vida en los próximos 6 meses. Tendré que dejar mi trabajo para sentarme y cuidar de ti. No podrás cuidar de ti mismo pronto.
Si no encuentra donante, es un mínimo de 6 meses. Y si encuentras una, es una cirugía, una recuperación. No se trata solo de dinero, sino también de tiempo. Y sí, perdón por decir esto ahora mismo, pero... ¿Y si todo el esfuerzo y el dinero son en vano, tendré que salir? Nikolai no dijo directamente qué pasaría si ella muriera, pero de todos modos estaba más que claro. Debido al dolor de cabeza, no entendía muy bien lo que estaba pasando, por lo que no pudo reaccionar de inmediato. Estuvieron en silencio durante unos 10 minutos, después de lo cual Tanya dijo, «¿Todos estos años conmigo por Moscú y mis apartamentos?» Tanya, ¿pero qué haces todo el tiempo, Dios? Estás sentado en un lugar vacío, haciendo una especie de desmontaje, haciéndote preguntas, cuestionándote a ti mismo. Por supuesto que no. Solo entiéndeme también. Necesito garantías de que no me quedaré sin trabajo y sin techo. En mi lugar no harías esas preguntas. En su voz sonaban notas de ira e insatisfacción. No, Kouye. Me preguntaría qué hacer para que mi ser querido sobreviva. ¿Qué puedo hacer por eso? Pero hace mucho que no me consideras un ser querido. Vives conmigo porque no tienes a dónde ir. Ella misma no creía que lo dijera tan fácilmente. Ella nunca habría dicho tal cosa antes. ¿De qué estás hablando, Tanya? No se trata de eso en absoluto. Por supuesto, eres mi esposa y te amo. Y hay peleas en cualquier familia. ¿Somos mejores que los demás? Cálmate, todo estará bien. Nikolai intentó abrazarla. No fue bueno pelear. Al menos ahora. Hizo todo lo posible para suavizar la esquina afilada que había surgido, sin darse cuenta de que acababa de abrir su verdadero rostro. No le pediré a mi madre que me reescriba el apartamento. Seguirá siendo de su propiedad hasta que yo muera o lo venderemos para pagar los servicios del donante, la cirugía y la posterior rehabilitación. Tranquila, pero muy clara y dura, dijo Tatiana. Estas palabras enojaron a Nikolai por una broma. Golpeó la mesa del diario con el puño de modo que el té casi se salpicó de la taza, después de lo cual gritó, en este caso, no llevaré teteras durante medio año. No quiero seguir siendo una mujer sin hogar y desempleada y deambular por la estación de Moscú en busca de comida y comida. Y tampoco quiero volver a mi pereza. Ya no soy un niño, tengo 38 años. Quiero estabilidad y confianza en el día de mañana. Y es injusto privarme al menos de esto. Mi marido fue a su habitación y preparó su maleta. Cuando salió del apartamento, Tatiana ya estaba dormida. Al día siguiente, junto con mamá, cambiaron las cerraduras. Hola, ¿no te alegra verme? Nicola, sorprendida, miró a Irina. Cuando conocí a la invitada, querida Vasilievna, hice lo que le prometí hace mucho tiempo. Irina estaba muy sorprendida. Sus emociones no se podían expresar con palabras. Cuando un par de veces fueron a su departamento en el trabajo para tener una cena humana, ella ni siquiera podía pensar que él recordaría la dirección y alguna vez vendría aquí. Y también en una época tan tardía. Bueno, ¿por qué te levantaste como un tonto? ¿Realmente no estás contento conmigo? Nikolai ya ha arrojado la maleta por encima del umbral. Vamos, vamos, lo pasaré, te lo contaré todo ahora. Yo, no lo sé, ciertamente estás pasando, sí, es tan inesperado. Finalmente, pudo hablar. ¿Y qué pasó? Dejé a mi esposa. Ahora podemos vivir juntos. No tendré que esconderme de nadie. Recuerda, lo querías tú mismo. Hablamos de ello tantas veces y todavía no me decidí. Pero ahora lo decidí. ¿Y qué pasa con Tanya? Por cierto, ¿cómo se siente? Llamó y dijo que estuvo 2 semanas en el hospital. Quizás tengamos que ampliarlo. ¿Está todo bien? Nikolai no le contó sobre el diagnóstico, pensando que había sufrido un derrame cerebral debido a su enfermedad. ¿Quieres un té o un café? Si tienes hambre, puedes comprar comida en la cafetería de abajo. No cociné nada hoy, no hubo tiempo. Acepté un trabajo en casa, no tuve tiempo de terminar algo en la oficina. Irina dijo de una manera extraña.
Ella fue la única que pensó en cómo decirlo correctamente. Que nunca iba a entablar relaciones serias con Nikolai. Sí, por supuesto, ella le preguntó cuándo dejaría a su esposa, haría planes para una vida en común, pero así era para el eslavo rojo. Todos los amantes preguntan al respecto, si no, ¿qué clase de amantes son? Eche un vistazo interesante a una de las principales estrategias de su juego. De hecho, su vida estaba completamente bien para ella. Ha vivido sola durante muchos años, se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo y no necesita alojamiento. Vale, ya os contaré cómo es. ¿Por qué debería tener miedo de algo? Pensó en sí misma. Koulie, esto es así aquí, comenzó Irina. En general, esta noche, por supuesto, puedes quedarte conmigo y luego buscarte un apartamento. El salario nos permite reunirnos como antes. Yo puedo ir a ti, tú vienes a mí. En el trabajo dejaremos de escondernos de todos. Quizás en el futuro empecemos a vivir juntos. Espera, no lo entiendo. ¿Cuál es el punto de quedarse una noche? ¿Cómo es eso? Con una sorpresa indescriptible en mi voz, el hombre preguntó, ¿y qué tal nuestros planes conjuntos? ¿Y qué tal todos estos tuyos? Cuando dejes a tu esposa. Cuanto te amo, viviremos juntos, nadie se esconderá. ¿Es todo eso mentira? Pero me entiendes correctamente. Así no es como se hacen las cosas. Es necesario planificar todo con antelación. ¿Y esto qué es? Ayer dejaste a Tatiana y hoy te mudaste a mí. ¿Qué dirá la gente? Por cierto, tengo una situación seria. No quiero perder mi reputación ante los ojos de mis colegas. Y el hecho de que nos encontremos no se refleja en tu reputación. Bueno, en primer lugar, nadie lo sabe todavía. En segundo lugar, mostraremos gradualmente nuestra relación con las personas. Por ejemplo, rompiste con Tatiana, solo me hablas amigablemente como con un colega. Entonces puedes abrir más la cortina. Sí, la gente, no está ciega. Todo el mundo lo sabe todo desde hace mucho tiempo. ¿O crees que no lo entienden? ¿Qué hacemos en la oficina durante el horario laboral? ¿Y por qué voy allí con tanta frecuencia? No tengo trabajo desde hace medio día. Brange parecía extremadamente ridículo. Los argumentos eran ridículos y obviamente falsos. Ella misma lo entendió, así como el hecho de que todos ya lo sabían todo. Pero no se le ocurrió nada más. Está bien, Koulie, lo dije todo. ¿No quieres ir al hotel ni a la guardería? Es hora de dormir. Es demasiado temprano para levantarme a trabajar mañana y todavía tengo que terminar los informes para que estén listos por la mañana. De todos modos, no siempre duermo lo suficiente. Si decides quedarte, la ropa sucia y otras cosas están en la habitación cerca de la cocina, dijo Irina y se dirigió a su habitación. Está bien, ella tiene razón. Es muy temprano para levantarse por la mañana. Hoy pasaré la noche en su casa. Y mañana volveremos a hablar, pensó Nikolai para sí. Ni siquiera podía imaginar lo que les diría. Si esperaba que alguien le clavara un cuchillo en la espalda, entonces no era ella. Fueron a trabajar por separado. Por la mañana, Nikolai no pudo hablar con Irina, ella se fue mucho antes que él. Cuando Nikolai se despertó, había una nota sobre la mesa. Té y café en el casillero izquierdo. Si te vas, lleva tu maleta con tus cosas. Levante la manija de la puerta y la cerradura se cerrará. Ella no dejó las llaves. Ella claramente le hace entender que no está esperando a que él regrese. Maldita sea, todavía tengo que arreglar la maleta en algún lugar para que nadie haga preguntas innecesarias en el trabajo. Pensó en sí mismo. Nikolai llamó a algunos hoteles cercanos a la casa de Irina. Los precios eran muy altos y casi no quedaban habitaciones libres. Solo había uno. Llevó las cosas allí y se puso a trabajar él mismo. Desde la casa de Irina hasta la oficina fue difícil, así que logró hacer todo y ni siquiera llegar tarde. Nikolai Konstantinovich, ven a verme. Iván Pavlovich llegó a su lugar de trabajo. Tengo una conversación muy seria contigo.
Me pregunto qué podría necesitar el jefe. Parece que hoy no llegó tarde al trabajo. ¿Qué quejas puedo tener? Pensó en sí mismo. Estaba preocupado por una de estas solicitudes. Pero Nikolai hizo todo lo posible por fingir que estaba absolutamente tranquilo. Iván Pavlovich, ¿puedo? Pidieron entrar. Dijo Nikolai, abriendo la puerta de la oficina. En general, hay que tocar, dijo el jefe. Entra y cierra la puerta detrás de ti. Te estoy escuchando, Iván Pavlovich. Mira la mala situación en la que estamos. En total, de toda la jornada laboral del mes, faltaste más de 5 días laborables. Esto queda registrado en las cámaras de vigilancia. Así como el hecho de que durante una jornada laboral no estuvo en el lugar más de 4 horas seguidas. Entiendes que esta es una razón seria para despedirte, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante. Al oír estas palabras, Nikolai palideció. No entendía lo que estaba pasando. Pavlich sabía muy bien que a menudo faltaba al trabajo. Él sabía por qué. Pero él nunca se quejó de eso. La relación con Vasilievna había sido durante mucho tiempo motivo de chismes y conversaciones mientras tomaban una taza de café, pero al mismo tiempo era un tabú. Mire los indicadores de sus ventas personales de componentes del último trimestre. Ahora, comprueba cuánto personal vendiste por este. Iván Pavlovich continuó, colocando las impresiones con los gráficos sobre la mesa. Los resultados cayeron exactamente 3 veces, lo que es el indicador más insatisfactorio del departamento. Ya no me refiero al hecho de que estamos procesando exclusivamente solicitudes entrantes. Te perdiste exactamente 100. No recibiste tantas llamadas entrantes en este mes. Algunos clientes no pudieron comunicarse con nosotros durante varias horas para realizar pedidos. Prueba de ello son numerosas quejas sobre la línea directa de servicios de soporte y el control de calidad. ¿Qué puedes decir en tu excusa? Iván Pavlovich, pero tú mismo lo sabes todo. ¿Qué quieres saber de mí? A menudo me llamaban a ver a Irina Vasilievna para hablar sobre las ganancias. ¿De qué estás hablando? ¿Qué beneficio? ¿Tiene alguna idea de lo que está haciendo el jefe de contabilidad? Estás mintiendo, no te dejes llevar. En realidad, tenía una idea muy mediocre de lo que hacía y de que era responsable el jefe de contabilidad, así como del resto de la contabilidad. Ni siquiera sabía de que era responsable su esposa Tatiana. Y soltó muy mal. Escribirá a su manera o desestimaremos el artículo. Nikolai Iván Pavlovich miró a Nikolai con dureza. ¿Qué? ¿Qué despido? ¿De qué estás hablando? Nikolai no dio crédito a sus oídos. Bueno, me pondrás una multa, como a los demás empleados que faltan al lugar de trabajo. ¿Por qué debería despedirme? No hice nada malo, Iván Pavlovich. Aunque te paguemos un sueldo durante 6 meses, no cubriremos ni el 5% de las pérdidas que hayas causado a la empresa. Escribe una declaración. Si lo escribe usted mismo, al menos no habrá una mancha vergonzosa en el mercado laboral. Al menos de alguna manera puedes conseguir un trabajo en alguna pequeña empresa. Y ni siquiera te atrevas a venir a pedir recomendaciones para un nuevo trabajo. Nikolai se dio cuenta de que no tenía otra opción. Aquí está Irina. Pensó que era una perra. Decidió echarme de su vida, pero también privarme de mi trabajo. En Moscú, en las pequeñas empresas, todos los salarios son negros. Y es bueno que paguen al menos algo. No hay paquetes sociales, vacaciones hospitalarias y los salarios en la mayoría de las empresas son una broma. Comprendió que difícilmente podría conseguir un trabajo más importante en una gran empresa. En casi todas partes exigen recomendaciones del lugar de trabajo anterior, y más aún en un ámbito tan reducido. Después del almuerzo llevará el libro de trabajo al departamento de personal, dijo Iván Pavlovich, poniendo su firma en la solicitud. Sí, no me esperaba esto. Si no fuera por Tatiana Grigorievna, hace mucho que habría despedido. Y sin su guía, nunca me habría puesto a trabajar. El currículum es débil, la experiencia laboral es la misma.
Pero estaba tan preocupada en ese momento que pensó que sería una persona decente. Pero ay. Adiós, Nikolai Konstantinovich. No podía creer su traición. No quería estar juntos, pero ¿por qué tengo que hacer esto? No me impuse a ella. Pero vine, sí, tarde en la noche, quería mudarme a vivir con ella. ¿Pero qué pasa con eso? Si ella misma dijo esto muchas veces, pensó camino al hotel. Fue una estupidez volver con Tatiana y es poco probable que se vaya tan rápido después de todo lo sucedido. Nikolai estaba dispuesto a todo para evitar dificultades que no había enfrentado durante muchos años. Tenía un buen techo sobre su cabeza, una esposa con un salario decente y comodidad. Él mismo ganó bien, pero nunca ahorró nada. Pensó que si no se hacía millonario, recolectar un cubo por rublo no tendría sentido. De todos modos se desperdiciaría, y eso es lo que pasó. Hace mucho que no voy a mi pequeña patria. Nikolai, ya acostado en el hotel, pensaba, es hora de visitar a mi madre y a mi hermana. Entró en el sitio web, miró las entradas y las envió a las 15 horas. A las 19:30 estaba en Murem. Froska, conoce a tu hermano. ¿Qué, no feliz? ¿Dónde está mamá? Dijo Nikolai desde el umbral cuando la hermana abrió la puerta del apartamento. Entonces me mantendrás en el pasillo. Apártese del camino. Una mujer mayor salió de la habitación. Llegó Kouke. Hace 100 años que no nos visita. Se olvidó por completo de su madre en Moscú. Yevdokia Petrovna, pasa. ¿Te quedarás con nosotros mucho tiempo? No, mamá, vine de vacaciones. Nikolai ya ha entrado en su habitación para desempacar sus cosas. Entra, tomaremos un poco de té. Ya nos contarás cómo es tu vida, cómo es Tania. Mamá estaba sinceramente feliz de ver a su hijo y su hermana lo observaba con atención. Sabía que su hermano era un hombre, solo que su madre siempre se compadeció de él. Pero ya no le quedaban sentimientos familiares. Y ella no estaba feliz de verlo, y ni siquiera lo ocultó. Mamá, analicemos realmente la situación. No tendrás tiempo de vender el apartamento tan rápido. Tatiana intentó transmitir su pensamiento a Tamara Ivanovna. Necesitamos buscar dinero en otra parte. O túrnense para contratar a un donante extranjero. No podremos permitirnos semejante suma. Simplemente no tenemos dónde conseguirlo. Así que tendremos que esperar a que venga un donante nacional adecuado y pagar inmediatamente la cirugía para no adelantarnos. El estado de Tatiana empeoró repentinamente hace una semana. Llevaba ya 2 semanas en el hospital, bajo la supervisión de médicos. Tamara Ivanovna la visitaba todos los días y trataba de conseguir dinero para poder solicitar una operación con un donante extranjero. Los médicos no dieron predicciones más convincentes. Al contrario, las posibilidades de mejorar cada día disminuían. Tatiana se estaba debilitando cada vez más. La mayor parte del tiempo simplemente dormía y se despertaba solo para comer. Pero a veces no tenía apetito. No hubo noticias del banco donante. El médico advirtió que el registro es pequeño, el número de nuevos donantes no está limitado, pero no todos encajarán. En lo más profundo del alma de Tatiana, eso esperaba, pero cada día seguía pensando que era solo una ilusión. Es difícil admitir ante uno mismo que está condenado. Quizás esto sea lo más difícil a lo que cualquier persona pueda enfrentarse. Nikolai nunca la llamó. Incluso elemental para conocer sus sentimientos. Porque no tenía a dónde ir en Moscú y no puedes deshacerte de 20 años de vida. Esperaba que esas palabras sobre ollas y apartamentos fueran dichas por enojo. De hecho, no lo creía así, simplemente se ofendió porque durante tantos años nunca había podido hacer una carrera completa. Quería garantías y también se le puede entender. Tatiana se compadeció de su marido. Y él tomó y borró de la vida y de ella y los años que pasamos juntos. Simplemente desapareció. Según la ley, él seguía siendo su pariente cercano y, de hecho, ya no era nadie. Intentó no pensar en ello. No antes de eso. En los últimos días todo se redujo a esperar al donante.
La enfermedad ha progresado. Ella no podía hacer nada al respecto. ¿Qué pasa si firmamos un contrato para alquilar nuestro apartamento de 2 habitaciones? ¿O un rescate? He oído hablar de eso. Podemos obtener el dinero de inmediato y podemos pagar los servicios de un donante extranjero en cualquier momento. Tamara Ivanovna prosiguió. Mamá, ¿pero qué tipo de contrato? ¿Qué clase de rescate? ¿De qué estás hablando? Tatiana respondió. Obtendrás, en el mejor de los casos, el 30% del valor del apartamento. Si encuentra a alguien que lo compre rápidamente, le dará el costo más bajo. Y todas estas organizaciones y los llamados inversores son unos completos criminales. Y lo entiendes tú mismo. Quieres involucrarte en algo. Pero tienes que hacer algo. La mujer no se calmó. Quizás deberías presentar una solicitud al banco. Están prestando para la deuda de bienes raíces. Sí, ¿y qué devolver después? No olviden que, aunque sigo cobrando mi salario en el hospital, es evidente que este dinero no es suficiente para pagar dicho préstamo, porque si el banco acepta dar esa suma, solo con tipos de interés muy elevados y para un corto plazo. No mamá, todas estas opciones no son una opción. Necesitamos pensar en algo más. Tamara Ivanovna la miró y quedó asombrada. Estar en tal estado. Todavía puede pensar en algo, sopesar algo, analizar, rechazar las opciones no rentables. Cualquier otra mujer en su lugar habría estado presa del pánico durante mucho tiempo, luchando contra la histeria y hablando solo de un final inevitable. Cualquier persona aceptaría renunciar a su vida, no solo a su apartamento, sino a todo lo que tiene. Y Tania logró pensar incluso en una situación tan difícil. Preocupado no solo por sí mismo, sino también por la propiedad familiar, por la que, en un momento, la madre y el padre trabajaron toda su vida. Toc toc, ¿puedo pasar? Un hombre con fruta entró en la habitación. Tania, mira, vino Grisa. Dijo alegremente Tamara Ivanovna. La visitaba muy a menudo, desde el mismo momento en que se enteró de la enfermedad. Los rumores se difundieron rápidamente por la oficina. Un pájaro en su cola trajo malas noticias una semana después de que Tatiana fuera hospitalizada. Quería llamarla el primer día, pero luego pensó que estaba mal. Después de todo, ella es una mujer casada y difícilmente sería agradable para su esposo que un extraño comenzara a entrar en sus vidas con su ayuda. Pero cuando Nikolai fue despedido del trabajo, Grigori decidió simplemente averiguar, ¿necesitas ayuda? Mi marido es una esposa trabajadora y enferma. Le pidió su número de teléfono a Irina Vasilievna. Ella le dio el número de teléfono con facilidad y ni siquiera llamó a Tatiana para aclarar si era apropiado. Llamó esa misma noche. Resultó que Nikolai no estaba y su autoestima se estaba deteriorando gradualmente. La llevaron al hospital. Tania, ¿cómo te sientes? Te traje algo de fruta aquí. No lo sé, pregúntale al médico, ¿puedes comerlos? De lo contrario, no resultará que soy una especie de excusa, sino algo peor. Con notas de sincera experiencia en mi voz, dijo Gregory. Por cierto, tengo noticias para ti. No sé si es bueno o no, no lo adivinaremos. Dime, Grisa, necesitamos buenas noticias ahora como el aire. Tamara Ivanovna sonrió. Si no sintió ninguna simpatía por Koulia de inmediato, entonces, por alguna razón, a Grisa le gustó a primera vista. Se conocían desde hacía muy poco tiempo y Tamara Ivanovna ya dejó claro que no le importaba en absoluto que en el futuro tuvieran alguna relación con Tatiana. La propia Tatiana ni siquiera lo pensó. Y participación amistosa. Pero no más. En el fondo, pensaba constantemente en Koulia. ¿Fue realmente él quien le hizo una oferta hace 20 años por un apartamento en Moscú y vivió con ella todos estos años solo para no volver a su pereza? Estos pensamientos no le dieron paz. ¿Cómo podía estar tan equivocada con una persona? Envié una carta a varias fundaciones benéficas, escribí que tenemos una situación urgente y que es muy importante para nosotros tener la oportunidad de solicitar una operación con un donante extranjero. Y también escribí una carta al programa Estos Destinos Humanos Pesados.
A menudo ayudan a recaudar dinero para la recuperación de personas gravemente enfermas. Continuó Grigori. Vamos, todo es mentira. Pagan dinero a la audiencia para que vengan al estudio, cuenten sus historias y así aumenten sus TV. ¿Quieres que nos avergoncemos de todo el país? A Tamara Ivanovna claramente no le gustó la sugerencia de Grigori. En primer lugar, no entendiste todo y, en segundo lugar, estás categóricamente equivocado. Pero, ¿cuál es el hecho de que para salvar a Tania vamos a este programa, por un corto tiempo? Y finalmente, Tamara Ivanovna, nadie nos respondió, nos ofreció ni nos invitó a ningún lado. Solo tengo que hacer algo, no puedo sentarme y cruzar las manos. Grisa, muchas gracias por tu apoyo, por tu participación, por todo. No solo eres una muy buena persona, eres un verdadero amigo que nunca se rinde ante los problemas. Dijo Tatiana, mirándolo a los ojos con gratitud genuina y sincera. El médico que entró en la habitación interrumpió la conversación. Buenas tardes. Tengo buenas noticias para ti. Tamara Ivanovna, ven conmigo. Necesitamos hablar. Dijo Anton Sergeyevich. La mujer salió de la habitación y siguió al médico. Respondieron a nuestra solicitud. Hay un donante del banco de datos extranjero. Pero entiendes que no estamos solos. Hay otras personas que también afirman haberse operado con este donante. Para reservar un donante para usted, debe ingresar al menos entre el 20 y el 30% del monto. Luego podremos realizar la operación en una semana, después de que se hayan emitido todos los documentos necesarios y el material del donante se haya entregado a Rusia. Pero ya sabes que ahora no tenemos el importe total. Solo hay una parte. ¿Y si lo logramos pero no encontramos la parte restante de los fondos? Preguntó Tamara Ivanovna. Entonces, ¿tendremos que rechazar la cirugía? Y este material de donante se lo entregará a otro paciente. Decidir. No hay tiempo para pensar. Necesito hablar con mi hija. Te estaré esperando en 15 a 20 minutos. Intenta solucionar todo lo más rápido posible para que pueda confirmar la solicitud y no nos adelantemos. Los datos se actualizan cada hora y, si el paciente está dispuesto a introducir el importe total en la lista de solicitudes, podremos adelantarnos. Tamara Ivanovna experimentó alivio y ansiedad al mismo tiempo. Por supuesto, debemos estar de acuerdo. Puede que simplemente no haya otra oportunidad. Y en un mes, la factura no será de una semana, sino de días. Tania, Anton Sergeyevich tiene buenas noticias para nosotros. Tamara Ivanovna literalmente entró corriendo en la sala. Había un donante con material adecuado en el extranjero. En una semana podremos realizar una operación. Puedes pagar en partes. La cantidad necesaria para la inversión del préstamo para que la clínica extranjera prepare todos los documentos y el donante llegue a Rusia, la tenemos. ¿Y qué pasa con el resto del dinero? ¿A dónde los llevamos? Sorprendentemente, preguntó Tatiana. No tenemos el monto total en nuestras manos. Ella no aparecerá repentinamente de la nada. Tatiana. ¿Entiendes siquiera de qué estás hablando? Se siente como si estuvieras en una especie de espacio. Estás acostado aquí, en una cama de hospital. Estás durmiendo casi un día entero. Tu vida es mucho mejor que antes. ¿Cuáles son las cantidades? ¿Qué dinero? ¿De qué estás hablando? Tamara Ivanovna no solo estaba enojada. Siempre estuvo orgullosa del coraje y la resistencia de su hija, pero ahora su comportamiento ya la ha irritado. En todo caso, alquilaré un apartamento. Dios no lo quiera. Viviremos en uno. Está bien. Sí, perderemos dinero. Pero tengo una hija. Puedo agregar otros 500.000 rublos. Tengo una colección. Y luego tendremos que buscar otros 1,5 millones de rublos más los gastos correspondientes. Conté todo en unos 300.000. Dijo Grigori. Tamara Ivanovna. Ve y dile a Ivanovich que estamos de acuerdo. Que empiecen a archivar documentos.
Tatiana quedó impresionada por las acciones de Grigori. Absolutamente alienígena. Un hombre que ella conocía estaba dispuesto a darle sus ahorros para salvarle la vida. Volvió a recordar a Nikolai y se puso triste. Probablemente ni siquiera piensa en mí. A él no le importa lo que me pasa, como a mí. Si tuviera un apartamento, caminaría todos los días y el sol se pondría. Pensó en sí misma. ¿En qué estaba pensando? Grigori interrumpió sus pensamientos. Es tan grande. Encontré un donante adecuado. Te operarán. Mejorarás. Todo estará bien. Ni siquiera lo creo, para ser honesto. ¿Dónde podemos encontrar el importe restante si no encontramos un apartamento? Nadie nos dará el préstamo. Y si es así, habrá que cancelar la cirugía. Y luego más adelante. Bueno, tú mismo lo sabes todo. Ya has oído las previsiones que me dio Anton Sergeyevich. Nada reconfortante. En los ojos de Tatiana volvió a aparecer la tristeza. Sí, no piensas en eso en absoluto. Todo es una especie de tristeza y tristeza. Piensa mejor en lo bueno. Sobre cómo empezarás a vivir de nuevo cuando te mejores. Qué rara suerte. Algunas personas esperan a los donantes durante meses, y hay quienes no esperan en absoluto. Y encontraremos el dinero. Dije que envié cartas a fondos de caridad. Hoy enviaré más. Quizás volvamos a tener suerte y algunos de los fondos acepten abrir una colecta urgente. Perdón por interrumpirte, Tatiana Grigorievna. Necesitas firmar los documentos. Tráelos aquí o puedes llegar a mi oficina, por la puerta. Puedo hacerlo, por supuesto. Estaré ahí. Los documentos estaban listos. Tamara Ivanovna fue al banco a transferir el dinero. En los viejos tiempos, no los guardaba en la cuenta, sino en la celda del banco. Pero no se preocupe por el hecho de que el banco puede negarse a emitir una gran cantidad de la cuenta en un pedido urgente. Una vez más, la mujer se elogió por su decisión. En un momento, siguiendo el consejo de su madre, Tatiana comenzó a depositar dinero en su cuenta. Ella pensó que cuando su madre fuera muy mayor y estuviera indefensa, podría usar esta cantidad. Tatiana ahorró este dinero para ella. ¿Quién podría haber imaginado que el destino sería así y que necesitaría ayuda? Está bien, Tania, iré. ¿Descansas? Definitivamente iré a verte mañana. Para que ninguno de nosotros se canse. Grigori sonrió. Vamos, Grisa, adiós. Gracias nuevamente por su amigable participación y apoyo. Cuando llegó a casa, vio varias llamadas perdidas. La conexión en el metro está cortada. Grigori empezó a llamar desesperadamente a números desconocidos. Buenas tardes, ¿nos dejaste alguna solicitud? Se escuchó la voz de una joven al otro lado de la línea. Fue exactamente la llamada que esperaba y que tanto anhelaba. Buenas noches, Grigori Anatolievich. Mi nombre es María. Ha dejado una solicitud en nuestro fondo benéfico para recaudar dinero para llevar a cabo la operación de Tatiana Grigorievna Strelkova sobre el trasplante de cerebro óseo. La voz femenina habló por teléfono. Estamos listos para organizar una reunión para obtener ayuda financiera después de proporcionar los documentos de confirmación. Buenas noches. Sí, dejé una solicitud. Muchas gracias. No tienes idea de lo que has hecho por nosotros. ¿Qué documentos y dónde debo llevarlos? Grigori nos preguntó agitado. Puede venir mañana de 9 a 20:00 horas al cruce Vasnesensky, Casa 22, oficina 315. En él está escrito el nombre de nuestro fondo de caridad. Si necesita un pasaporte, datos de una cuenta bancaria, un alta de una tarjeta de paciente con un sello de clínica médica, se debe indicar un diagnóstico en la tarjeta. Muchas gracias. Definitivamente vendré. No podía creer que sus cartas dieran resultado. Fue simplemente increíble. Inmediatamente llamó a Tamara Ivanovna y Tatiana. El médico debe preparar el alta para mañana y cuanto antes mejor. Tania, Anton Sergeyevich sigue ahí.
La voz de Grigori sonaba preocupada. ¿Puedes imaginar? El fondo benéfico Ganemos Juntos está listo para abrir una colecta para nosotros. Es simplemente un verdadero milagro. Tendremos el importe total en el momento de la operación. Sí, todavía. No se ha ido. Ya le pregunté, dijo que prepararía todo por la mañana. Estoy seguro de que estará bien cuando lleguemos allí. Tatiana respondió. Gris, muchas gracias. Nos vemos mañana. Estaré allí en 10 horas. Por primera vez en mucho tiempo escuchó las notas felices. Creía que todo saldría bien. El mundo no está exento de gente amable. A las 10 ya estaba en la clínica. E inmediatamente fue al fondo de caridad. La identificación se adjuntó al sitio y se publicó en todos los grupos de las redes sociales. Cuéntame, ¿has abierto ya la recaudación de fondos a través de otros fondos benéficos? ¿O tal vez intentaste recaudar dinero a través de las redes sociales por tu cuenta? Aclaró el empleado. No, estaba pensando en empezar a recuperarme, pero luego decidí que esto no solo era demasiado arriesgado. Pero es poco probable que podamos cobrar la cantidad deseada en poco tiempo. Ya sabes cuántos estafadores tenemos. Después de todo, hay más confianza en la organización oficial. Respondió Gregorio. Sí, hiciste todo bien. Nos alegra que haya recurrido a nosotros. Dígame, ¿durante qué periodo se puede cobrar esa suma? Abrimos una colección por 2,5 millones de rublos. Esto es más de lo que usted solicitó originalmente, pero por eso nos aseguramos. Tendremos que pagar gastos adicionales relacionados con la operación. Podemos abrir una colección separada para rehabilitación y rehabilitación si es necesario. Entiendo. Muchas gracias. Y los fondos se enviarán a tu cuenta, ¿verdad? Sí, todos los fondos se envían a la cuenta del Fondo de Caridad. Todos los días te enviaremos un informe del monto que se recaudó. En cuanto se cierre la recogida, transferiremos todo el dinero a tu equipo. Lo sentimos, pero aún no puede cobrar esa cantidad antes de la fecha señalada. En este caso, transferiremos los fondos que logramos recaudar. Puedes gastarlos a tu disposición de todos modos. Una vez cerrada la colección, publicaremos todos los informes necesarios en nuestro sitio web y redes sociales. Está bien, lo entiendo. Gracias. Adiós. Adiós, Grigori. Le enviaremos informes sobre el dinero recaudado a su correo electrónico y SMS. Grisa nunca estuvo tan feliz. Inmediatamente después del fondo, regresó al hospital con Tatiana. Quería contarle todo él mismo. Al salir del metro, escuchó una llamada telefónica. Sí, te escucho, dijo Grigori. Buenas tardes, Grigori Anatolievich. Esta vez se escuchó una voz varonil en el teléfono. Sí, soy yo. Mi nombre es Artyom. Soy el editor del programa Klasoichoeche. Nos escribiste una carta. Nos gustaría invitarte a ti y a tu amigo a participar en nuestra transmisión en vivo. Ya sabes, ya hemos llegado a un acuerdo con el Fondo de Caridad para recaudar dinero. Y Tatiana, la mujer que necesita una cirugía urgente. Desafortunadamente, no puede participar en ningún programa en este momento. Se está preparando para la cirugía en el hospital y se siente muy mal. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Hay posibilidades de recuperación? Sí, por supuesto que las hay, y no solo posibilidades. Ella definitivamente se recuperará. ¿Me escuchas? Definitivamente. Podrías ir solo. Será muy interesante para nuestros espectadores escuchar la historia de esta valiente mujer, aunque no desde el principio. Tatiana podría convertirse en un ejemplo para miles de mujeres en todo el país. Sabes, necesito estar de acuerdo con Tatiana. Ahora creo que será más correcto. Sí, claro. Llámame nuevamente al número que se mostró en tu llamada entrante. Número de dirección 3315. Está bien, gracias. Adiós. Esta llamada ya no tenía ninguna importancia. Lo más importante es que lo hizo.
Y aceptó el fondo de caridad. La popularidad televisiva no era algo importante en esta situación. Pero cuando llegó al hospital, todavía le preguntó a Tatiana qué pensaba al respecto. Sabes, Grisa, no me importa en absoluto. Mi madre se muestra escéptica ante todo tipo de programas de este tipo y yo apoyo todo lo contrario. Ella dijo, por supuesto, vete. Ella dijo que allí puedes hablar abiertamente de todo. Yo lo permito. Quizás mi historia realmente inspire a alguien. Si la cirugía va bien y aún viviré, acudiré al aire si me llaman, por supuesto. Quería preguntarlo todo. ¿Cómo es su trabajo? Vienes constantemente a mí. Después de todo, estás despedido. Escucha, ¿cuál es la diferencia? Que me despidan si quieren. Como si fuera el primer trabajo de mi vida. Por supuesto, sería desagradable que hubiera una carta de renuncia inmediatamente después del periodo de prueba. Solo me contrataron hace 4 meses. Pero no es crítico. Tengo mucha experiencia. Encontraré otro, en todo caso. Ahora lo más importante eres tú y tu salud. El estado de ánimo de Tatiana mejoraba cada día. Parecía tener esperanza de algo mejor y más brillante en su vida, de algo que no había tenido en muchos años. Y no se trataba solo de salud. Una semana pasó volando como un momento. Los voluntarios del fondo benéfico lograron recaudar no solo la cantidad necesaria para el segundo pago de la cirugía, sino aún más. Después de que Gregory visitó el programa DIFRIV, los espectadores enviaron dinero al fondo del canal. Estos fondos se utilizarán para restaurar o, si es necesario, reconstruir la operación. Mañana pensó en sí mismo. Pasará todo el día en el hospital. Grigori y Tamara Ivanovna llegaron al hospital por la mañana. La operación estaba prevista para las 15 horas, por lo que lograron ver a Tatiana. Mamá, no hay nada de pericibaes. Eta chne kakaeta tam slasnice operacijas a svami idlitelnim les echem bostanabliniem. Psego dvachaza. Potom ya postplu, anaslidus chedinus esmagus amachadit, jest, obchatza. Biesika kranice, tolka chustvobat seba budulutse, ken poslednie dni. Uspakaevala Tatiana Tamarru Ivanovno. Estra un ello y pravda ne vila. Chivo ya vila boyaza? Los últimos días recuerda muy vagamente sus constantes dolores de cabeza, dolores y sueño. A veces ni siquiera podía despertarse para comer. Ella no tenía fuerzas. Después de todo, la quimioterapia afectó negativamente su condición. Tatiana realmente quería que esto terminara lo antes posible. Pero ¿qué pasa con un año entero de recuperación? ¿Qué pasa si la médula ósea del donante no se recupera? Tendré que hacer otra cirugía. Tamara Ivanovna no podía calmarse. Estuvo muy preocupada por su alma toda la semana. Este sentimiento no desapareció, ni siquiera ahora. Mamá, ¿por qué pensar en lo malo? Necesitamos pensar en lo bueno. Anton Sergeyevich controlará mi condición. Si algo sale mal, habrá una segunda cirugía. Es la vida. No puedes hacer nada. Tus palabras están en los oídos de Dios, Tanya. Probablemente estoy interfiriendo en su conversación, dijo Grigori. Tamara Ivanovna, bueno, ¿qué es lo que realmente te preocupa tanto? Aparentemente, Tanya no lo dijo en vano para que no viniéramos hoy. Pero ¿cómo no voy a preocuparme? Hemos dedicado mucho esfuerzo. ¿Y si todo es en vano? Y sí. La mujer continuó compartiendo sus preocupaciones. Tamara Ivanovna, ¿puedo hablar con Tatiana a solas? Le pregunté a Gregory, ¿me estás echando? La mujer puso una mirada ofendida. Bien vale. Esperaré en el pasillo. Decidió decirlo ahora, sin esperar al final de la operación. Gregory había decidido todo por sí mismo durante mucho tiempo. Tanya, quería decirte, en general, cuando todo esto termine, te recuperarás y empezarás una nueva vida, piensa en casarte conmigo. No insisto ni espero ni un minuto de respuesta de tu parte. Solo si alguna vez respondes a mis sentimientos con reciprocidad, seré feliz.
Sacó el anillo de su bolsillo y lo estiró. Tatiana entendió que tarde o temprano su relación pasaría de una amistad a algo más grande. Pero ella no pensé que sucedería tan rápido. Ella no sabía qué responder. Todo sucedió demasiado rápido en su vida, por lo que ya estaba completamente confundida en sus sentimientos. Hace un año, ni siquiera podía imaginar que sería diagnosticada con una enfermedad mortal, y tendría que luchar por su vida, así como su marido la abandonaría. Así, un día, un hombre con el que pasó los siguientes 20 años, a quien reconoció como un estudiante. La vida tranquila en un momento se convirtió en un verdadero huracán, que literalmente derriba todo a su paso. Si no lo has olvidado, estoy casada. La otra respuesta simplemente no le vino a la mente. Le dije que no estaba esperando para una respuesta ahora mismo, y no estoy esperando ninguna decisión tuya de 7 minutos en absoluto. Si alguna vez entiendes que me necesitas, y te esperaré todo el tiempo que necesite. Años, 2 y más. Solo sé eso. Y durante la recuperación estaré a tu lado. Lo siento, pero tenemos que prepararnos para la cirugía. Anton Sergeyevich entró en la habitación sin llamar. Grigori y Tatiana ni siquiera se dieron cuenta de que estuvieron hablando durante casi una hora. Tamara Ivanovna siguió tranquilizándose durante tanto tiempo como antes. Por favor, sal de la habitación. Sí, claro, me voy. Grigoriev se levantó de su silla y se dirigió hacia la salida. Sin tonterías, sin piratería, Tanya. Anton Sergeyevich, ¿podemos hablar con usted? Tamara Ivanovna y yo tenemos algunas preguntas para usted. Todas las preguntas y conversaciones más tarde. Después de la operación, Tatiana necesitará descansar. Puedes visitarla mañana. Luego hablaremos de todo lo que te interese. Grigoriev y Tamara Ivanovna abandonaron la clínica y se fueron a casa. Hoy en día, todos necesitan simplemente sobrevivir. Nada más dependía de ellos. Cuando Grigori entró en la habitación, Tatiana todavía dormía. Decidió no despertarla. Es difícil imaginar cómo fue ayer. Tamara Ivanovna y yo pensábamos constantemente en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones, y por alguna razón no pensábamos en lo que ella sentía. No en términos de autoestima física, sino de lo que había en nuestro corazón. Pensó en sí mismo. Quería escuchar la verdad de boca de Anton Sergeyevich. Y nada más. Por lo general, las madres y familiares cercanos de los médicos no se ponen de acuerdo en todo para no crear un pánico prematuro. Debe decir todo tal como es. Anton Sergeyevich, entraré. Grigori abrió la puerta. Ayer te dije que realmente necesito hablar contigo sobre el estado de Tatiana. Quiero que me digas la verdad. Tal como está, en realidad, sin ningún adorno. Siéntate, hizo el gesto de invitación Anton Sergeyevich. Soy médico, digo la verdad, mi deber directo e inmediato. No te voy a ocultar nada. No hubo tales pensamientos. ¿Cómo fue la operación? ¿Vivirá ella? Debes entender que el cerebro óseo del donante no está relacionado, por lo que la operación en sí no es lo único importante. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar el material del donante? Estaré controlando el estado de Tatiana durante 3 meses. Lo más probable es que pase este tiempo en el hospital. Quizás lleve mucho más tiempo. El material donante puede ser rechazado en 6 meses. Necesitamos estar preparados para esto. ¿Y qué pasará entonces? En caso de rechazo será necesario repetir la operación. Tenemos acuerdos con donantes extranjeros. Le expliqué la situación cuando recién estaba iniciando las negociaciones, así que tenemos un donante para repetir la operación. Con usted, en este caso, solo necesitará dinero. Repetir la operación costará más o menos lo mismo, pero no lo pensemos, y más aún, cuentemos con lo peor. Debemos esperar el bien. Hice todo lo que pude. Eso es lo que quería escuchar de ti. Dime, ¿podemos visitar a Tatiana de la misma manera que antes? Sí, claro. Pero los primeros días después de la cirugía es mejor acortar el tiempo de las visitas.
Necesita descanso y paz. Grigori se calmó. Las palabras de Anton Sergeyevich lo tranquilizaron. Ahora estaba seguro de que Tatiana viviría. Esta es la cosa más importante. Despertó. Preguntó en voz baja Grigori, entrando a la sala. Sí, ya no duermo más, respondió Tatiana con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo te sientes? Ya sabes, no está mal. La única debilidad, por supuesto, sigue ahí. Pero Anton Sergeyevich me dijo que está bien. Necesito dormir y descansar más. Sí, tiene toda la razón. No tardaré. Vendré a ti todos los días. Allí llamó Pavlovich. Hoy me pidió que dejara urgentemente las vacaciones y acudiera a él para conversar. Probablemente planea despedirme. ¿Qué decidiste? ¿Por qué? Solo tenías 2 semanas, le advertiste y le hiciste una declaración oficial. Y Vasilievna probablemente me despida. Pero ella no esperará años hasta que yo vuelva a trabajar. Ella estará a cargo de toda la trama. Y ya has hablado con ella. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo? Ni siquiera fue antes de eso. Está bien, voy a descansar. Pero me duele la cabeza, todo flota ante mis ojos. ¿Y tú, cuando hables con Palach? Llámame, ¿vale? Sí, está bien, me voy. Grigori no esperaba tal reacción por parte de Pavlovich. Resulta que sabía todo sobre la situación con Tatiana y lo malo que era Nikolai con ella. ¿Y cómo es que todo se sabe tan rápido en la oficina? Se siente como si no trabajaran aquí, vienen aquí a tomar café y moler sus cuerpos. No lo despidió. Al contrario, ofreció la opción óptima en la que Grigori ya había pensado, pero no se atrevió a preguntar. Los gerentes pueden trabajar en un horario variable, aunque con la mitad del salario. Pero es estable. 2 días de trabajo, 2 días puedes ir al hospital a Tatiana y cuidarla. El resto de los días la visitará Tamara Ivanovna. Algo mejor en la situación actual. Fue difícil de encontrar. Irina Vasilievna tampoco trabajó demasiado. Una semana después de la operación, ella misma se puso en contacto con Tatiana y le sugirió que trabajara de forma remota después del periodo principal de rehabilitación. En 3 meses podrá volver a trabajar. Bueno, verás, y dijiste, disparará, disparará. Palig es una persona normal, lo entiende todo. Como puede ver, en nuestro equipo, sus empleados honestos y leales no se dejan llevar por los problemas. Tatiana sonrió. Gracias por venir. No tienes fines de semana, ¿verdad? Quizás descansarás un poco. Sí, no estoy cansado. Gregory saludó. Escucha, quería preguntarte algo. Se quedó en silencio porque no sabía cómo decirlo. Pero sigue preguntando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con Koulye? Después de la rehabilitación, tendría que presentar una solicitud de divorcio para no tener que usar este papel inútil y después de todo lo que tuve que pasar, me di cuenta de que quiero ser libre. Y me pregunto si es posible hacerlo de forma remota. No tenemos hijos y también tenemos que renunciar a nuestros derechos de propiedad. Voy a averiguar. De hecho, solo pregunté, tuvo la oportunidad. Él nunca se aprovechó de ella. Ahora no estoy listo para perdonarlo. Dime honestamente, ¿sabías que tenían con Irina, bueno, que en general, conocía toda la oficina? ¿Realmente no te diste cuenta? Sinceramente, lo supuse. Sí, ni siquiera lo adiviné, pero entendí que era así. Pero decidí no darle importancia. Todos los hombres caminan, pero el mío es mejor. Aunque normalmente el amante se cría más joven, aparentemente pertenece a una raza especial. O tal vez, sobre los privilegios que esperaba, no lo sé. Ya no es asunto mío. Decidió que la soledad sería la mejor opción para existir, al menos en un futuro próximo. Gregory lo entendió sin decir palabra. Estaba dispuesto a esperar. Estaba seguro de que ella sobreviviría a todo lo que le pasó y entonces, tal vez, serían felices. Pasaron 4 años.
¿Borracho de nuevo? Te salvé de la nada. La madre fue a la tumba y todo siguió igual. Frosia le estaba gritando a Nikolai. ¿Cuándo empezarás a vivir normalmente? Cuando regresaste de tu Moscú, todo empezó así. He sido paciente contigo durante 4 años. Madre no pudo soportarlo. Froska, ¿por qué estás tan enojada? Madre, tienes que recordar. Ha pasado medio año desde que murió. ¿Qué hombre era ella? ¿Qué hombre? Nikolai salió al pasillo con otra botella. Está bien, Froska, cocina la cena. Iré a ver televisión mientras esté allí. Cansado. Él está cansado. Está cansado de la borrachera y la resaca. Está cansado de ser un hombre pobre. Koulye llevaba 4 años sin trabajar en ningún sitio. Vivía del dinero de su madre y de su hermana y se ganaba la vida con sus ganancias solo para tener suficiente para una botella. Buenas noches, queridos espectadores. Este programa, Estos pesados destinos humanos, y yo, su presentador, Epider, hemos estado dando la voz del dictador en voz alta desde la sala. No importa qué tipo de serie de televisión pongan, mostrarán nuevamente que Nikolai pensaba en sí mismo. Pero simplemente no podía cambiar de canal. Estaba tan borracho que apenas entendía lo que pasaba a su alrededor. Está bien, estaré atento a estas tonterías. De alguna manera tengo que socializar, ¿no? Hace 4 años, Grigori de Moscú se puso en contacto con nuestro programa. Continuó siendo el anfitrión. Nos contó la historia de su novia, que inspiró a miles de nuestros espectadores. Para luchar contra la oncología. Nuestros espectadores también participaron en la recaudación de fondos que se gastaron en la rehabilitación de Tatiana después de la operación de trasplante de médula ósea. Ahora no solo está completamente sana, sino que la vida de esta mujer ha cambiado drásticamente. Cuéntame, ¿cómo viviste la etapa más difícil? ¿Lograste superar la enfermedad y qué más pasó en tu vida? Ya sabes, dicen que en 40 años se acaba la vida. Puedo decirte algo completamente diferente. La vida empieza a los 40 y yo soy solo un ejemplo. El rostro de Tatiana brilla con una sonrisa. Veo que no viniste sola al estudio, pero hoy estás acompañada no solo por tu amado esposo, sino también por este lindo bebé, continuó el presentador. Sí, ya sabes, en los últimos años de mi vida han ocurrido tantos milagros, que ni siquiera recuerdo la vida pasada, que fue una leucemia, una cirugía, 8 largos meses de recuperación, una traición. Tatiana continuó su historia. Cuando el médico finalmente dijo que la médula ósea del donante había sobrevivido, afortunadamente me sentí en el 7º cielo. Mamá y Grigori también. Significaba que viviría. Pero un año después de todo esto, hubo otro milagro en mi vida. Bueno, aquí está, frente a ti. Mi hija Nastia es un verdadero milagro. Todavía somos muy jóvenes, pero creceremos pronto. Este es tu primer hijo, ¿verdad? No tuvo miedo de decidirse, dada la edad y el estado de salud ya bastante maduros. El médico dijo que la leucemia, aunque en ese momento no hubiera sido operada, no afecta al niño de ninguna manera. Podría haber dado a luz con tal enfermedad. Pero afortunadamente quedé embarazada cuando estaba sana. Sí, una hija tan esperada. Durante los 20 años que viví con mi exmarido, no pude ser madre, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Dijiste que lo estabas traicionando. ¿Te refieres a tu exmarido? Hasta donde yo sé, te dejó tan pronto como se enteró de la enfermedad. Y después de un tiempo te divorciaste oficialmente. ¿Cómo es tu relación ahora? Sí, tiene usted razón. De hecho, vivimos juntos durante 20 años y nos casamos cuando éramos estudiantes. Durante el intercambio, mi madre nos asignó un apartamento de 2 habitaciones. Resultó que vivió conmigo durante tantos años por el apartamento. También lo ayudé con el trabajo y en cuanto surgieron dificultades se fue. Pero todo quedó en el pasado, ¿para qué molestarse? No me arrepiento de nada. Ahora estoy absolutamente feliz.
Y lo más importante es que en el pasado trabajó como contador senior y ahora tiene una red de tiendas de ropa hecha a mano. ¿Cómo ha ocurrido? Sabes, mientras estuve en el hospital durante 3 meses, no pude trabajar en absoluto. Tenía lista de hospital para esta época, pero a veces me aburría tanto, y le pedí a Grigori que me trajera agujas e hilos de tejer. Empecé a tejer calcetines, gorros, guantes y cosas tan sencillas. Y luego, cuando seguí trabajando desde casa, no pude dejar mi hobby. También comencé a coser cosas. Grisa sugirió hacer las cosas por encargo, colocar anuncios en internet y venderlos a través del sitio. Pensé, ¿por qué no? Las órdenes estaban establecidas.